Can you briefly introduce yourself and talk a little bit of your work? Okay. I'm Glenn Gregorio. I'm a plant breeder. I'm a geneticist. I work on before I worked for 29 years on rice genetics and breeding. But now currently I just changed my job just few months ago and I work now on sweet corn and waxy corn breeding and genetics. Okay. Well, when I look at your papers of research, I see you work with salt tolerant rice. Yes, drought, salt tolerance, and submergence tolerance rice. Why did you decide to focus your research on salt tolerant rice? Okay. Um, because of the climate change, the seawater is going up. Then what happened? A lot of rice or rice producing areas have been submerged with salt water. And farmers have no option but to abandon their area. So they need a salt tolerant rice so that their land will be more productive. So I start working, studying plants, rice plants that could tolerate under salty condition. At the same time, working on the genetics and start developing varieties that could tolerate under salt affected areas, especially in India, in Bangladesh, and Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Cambodia. And what do you think are the challenges of agriculture in the future? Yeah, in the future, we will be having less land. In the future, our seawater will go up, and most of these lands will be affected by salinity. That's from the sea. At the same time, due to climate change, there's a lot of the quality of water being irrigated in the rice affected area becomes low quality, so that salt will accumulate in the soil, and a lot of plants, a lot of our current rice varieties or crops will not tolerate those salty soils. That's why we have to develop salt tolerant varieties. Why do you think it is necessary to do genetic improvement? Okay, one is for salt affected soils you could you could put fresh water to flush out the salt. You could do a lot of engineering projects to make the soil adaptable to rice or other crops. But this is very expensive, very costly, and you have to do a lot in the irrigation and drainage. So what you could do is, instead of making the soil more productive, you you study the plant and develop plant that could adapt to that kind of problem soil. So it's less expensive, easier, and more sustainable. And what do you think are the reasons for collecting and preserving plant germplasm? We need genetic diversity because our current rice varieties in the fields are not salt tolerant. So we have to conserve our germplasm, where we could get stores for tolerance, for salinity, for drought, and put it and study it and map the gene, get the gene, and put it in the high yielding background. And do you think that it is important the cooperation between countries and the existence of international agreements in the area of genetic improvement? Yeah, because that's very important, as you mentioned about genetic conservation, because some varieties are
salt-tolerant varieties are in India, some salt varieties are in Africa, some in Latin America. In there's no operation, there will be no exchange of germplasm among countries, and some countries don't want to give their germplasm, and that will cause problem. So other countries which they need those germplasm, those genes, those sources of tolerance, they have no access, so they cannot develop their plants, their salt-tolerant varieties. And other countries will contribute others. Maybe other countries have drought tolerance, this other country has salt tolerance, other countries have submergence tolerance. If they cooperate, they work together, they exchange germplasm, so they could develop a super rice that could tolerate this abiotic stress, and it will solve a lot of problems. Not only cooperation within germplasm, cooperation with different scientists from different locations, different countries, so that they will develop faster, more efficient, and more tolerant variety for the next generation to have a climate change tolerant or climate change ready varieties. What advice can you give me to become a great plant breeder? One is you must love plants. Second, you must be passionate on what you're doing. You must be a dreamer. You must dream of the plant in the future. You must also study a little bit of arithmetic, a little bit of genetics, and a lot of imaginations. So plant breeding is an art at the same time as a science. You must be an artist, you must be a dreamer, you must be a visionary, and apply a little bit of your science and arithmetic to make your dream comes true, to be a breeder. So that's my simple advice. Be passionate, love plants, love people, love working the soil, and everything will follow. And for the last question, you told me that you were here in Mexico in the CIMMYT last month? Yeah, I went to CIMMYT last month to visit Mexico and study some what they're doing on maize, and study some interact with the scientists. What's the latest development in genomic selection, the haploid, and molecular markers, and see their germplasm in Mexico. Pues podríamos empezar igual y si usted quiere dar de que una breve introducción de usted y de su área de investigación. Ok, bueno, yo soy profesor de la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras, más conocida como Zamorano, y es una universidad a nivel de pregrado, es decir, a nivel universitario. Sí. Y bueno, yo enseño genética y también mejoramiento de plantas, y he dado cursos en introducción de cultivos y otros más. Yo soy peruano y mi programa de investigaciones en frijol está enfocado obviamente a mejoramiento genético dirigido a resolver los problemas de la producción de frijol en Centroamérica y en el Caribe. Mi programa se centra en eso, en desarrollar variedades mejoradas, resistentes a enfermedades, que tengan mejor adaptación a condiciones de sequía o baja fertilidad del suelo, y que también contengan la calidad del grano que exige el mercado, porque en la región pues la gente es bastante exigente en la calidad del grano, ¿no? El color, la forma, el tamaño, el sabor, el tiempo de cocción y todos esos detalles. Bueno, voy a pasar una pregunta, ¿está bien? De acuerdo, pues por lo que acabo de escuchar, ya lleva mucho tiempo en el área. Usted, de acuerdo a su conocimiento, ¿cuáles creen que sean los retos de la agricultura del futuro?
todo lo que está siendo afectado por los cambios que hay en el clima, ¿no? Sí. Y eso incluye cambios en los cortes de lluvia, no solamente zonas donde, digamos, las lluvias son más intermitentes, muy variables, o que puede haber excesos en ciertos periodos o largos periodos de sequía. Ese es grandemente uno de lo otro es las altas temperaturas, porque el incremento de las temperaturas, la tendencia, por lo menos en cultivo de frijoles, en las próximas décadas, si no conseguimos desarrollar variedades más tolerantes a estas condiciones, se estaría reduciendo el área de siembra de frijol y con eso obviamente todo lo que conlleva la seguridad alimentaria y nutricional que se deriva del consumo de este grano básico, ¿no? Bueno, voy a pasar a otra pregunta. ¿Por qué cree usted que es necesario realizar un mejoramiento genético? Porque existen los recursos genéticos de los diferentes cultivos, en muchos casos están recolectados, existen los germplasm, etcétera, existe esa diversidad genética, pero esa diversidad genética no necesariamente contiene las combinaciones genéticas para afrontar los problemas que presenta el agricultor en términos de enfermedades, de plagas, de adaptación a condiciones extremas, etcétera. Entonces, el mejoramiento genético lo que hace es tratar de agregar valor a ese reservorio genético para utilizarlo y que, pues, con nuevas combinaciones, adicionando genes para resistencia a sequía, para tolerancia a ciertas condiciones, para resistencia a enfermedades, entonces uno le agrega valor a ese germoplasma diverso, que es muy valioso, pero que en la práctica obviamente tiene sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, en Honduras, la mayoría del germoplasma que nosotros hemos recolectado a través de los años, que tenemos una colección bastante amplia de variedades criollas, por ejemplo, de frijol, prácticamente no hay resistencia a una de las enfermedades de virus más importantes, que es el virus del mosaico dorado del frijol. Entonces, si quisiéramos seguir cultivando las variedades tradicionales o criollas, entonces se verían desastres en términos con ese problema del virus del mosaico dorado. Entonces lo que uno hace con mejoramiento genético es aprovechar la diversidad genética, pero agregarle valor, en este caso mayor resistencia a enfermedades, mayor adaptación. Entonces eso hace necesario, ¿no? que requiere tener programas de mejoramiento. ¿Cuáles cree usted que son las razones fundamentales que justifican cualquier esfuerzo o interés por recolectar y preservar el germoplasma vegetal? Bueno, las razones principales es obviamente que es la diversidad genética que a través de siglos se ha mantenido por los pequeños agricultores en diferentes partes. Nosotros en el continente americano somos, existen los reservorios genéticos originarios de muchos cultivos, y obviamente esa diversidad genética es el banco donde uno en el futuro va a estar tratando de identificar genes que puedan servir para procesos de mejoramiento y que se puedan desarrollar variedades mejoradas que se adapten mejor a las condiciones cambiantes que tenemos, que vamos a seguir teniendo en el futuro, ¿no? Entonces eso es básicamente, hay que conservarlo, no solamente porque es una fuente de diversidad genética, pero también es parte de conservar las tradiciones y los conocimientos de los agricultores, ¿no? Acumulados a través de muchos años, porque la diversidad genética está ligada con la diversidad humana, ¿no? Entonces eso hay que conservar, ¿no? ¿Usted considera que es importante la cooperación entre países y la existencia de acuerdos internacionales en el área de mejoramiento genético? Por supuesto, porque uno
nunca puede hacer todo, nunca hay recursos suficientes, y me refiero a recursos no solamente económicos, sino recursos de conocimientos, de técnicas, etcétera. Entonces compartir es bien, facilita el hecho de que un programa mejore, el poder interaccionar con otros programas, con otros mejoradores, otros científicos que están haciendo esfuerzos similares, pero que de repente hay alguna técnica o algo un conocimiento reciente que puede ayudar a retroalimentar a un programa. Para mí, cuando yo visito colaboradores que trabajan en investigación en frijol, que son mejoradores, por una parte uno confirma que está haciendo bien las cosas, pero por otra parte siempre hay algún detalle de cómo manejar una técnica o una nueva técnica. Entonces eso es rápidamente, y uno se ahorra pues tiempo y recursos que llevaría hasta uno llegar a desarrollar, digamos, un método, una técnica, y fácilmente se le explica a la persona que lo ha desarrollado y rápidamente uno lo entiende y lo puede adaptar, ¿no? Y bueno, pues como última pregunta es ¿cómo puede ser alguien un mejor fitomejorador? ¿O qué recomienda para ser un mejor fitomejorador? El fitomejorador, cuando las clases o los libros dicen eso, ¿no? El mejoramiento genético es ciencia y es arte, ¿no? Son las dos cosas. La ciencia no lo hace todo, siempre uno tiene que tener algo de arte, porque va a un proceso de selección, va a tomar decisiones en el campo, por ejemplo, de seleccionar unos materiales y descartar otros. Entonces, la ciencia nos dice, bueno, esto es así, se está comportando así porque la herencia para esa característica de esta manera, pero muchas veces también es arte, ¿no? Entonces, es una de las cualidades que debe tener, y eso básicamente hay que desarrollarlo, ¿no? La experiencia práctica, el estar saliendo al campo continuamente, el interaccionar con otros mejoradores también ayuda mucho. Un mejorador no debe mantenerse aislado, tiene que estar conectado con otros programas, con agricultores, con organizaciones no gubernamentales, con todos ellos, ¿no? Y pues tratar de servirlos de la mejor manera. Eso es lo que nosotros aprendimos a través de los años.